Han pasado ya más de 2 años y medio desde la erupción volcánica de La Palma. La Isla Bonita, como decimos, intenta recuperar también su economía de aquel desastre que llegó cuando todavía estábamos sufriendo las consecuencias de la pandemia. Fedepalma acaba de publicar su último informe de coyuntura económica. José Miguel González es director de consultoría de Corporación 5, que es la empresa encargada de ese estudio. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pregunta fundamental. ¿La economía de La Palma se ha recuperado ya de la pandemia y del volcán? Bueno, hay que tener en consideración que la economía de La Palma muestra dos tipos de signos. Uno de corte coyuntural, que como bien dice, desde el punto de vista de la recuperación de la pandemia, la sobrellevó mejor que en otras islas por su gran representatividad del sector público como sector económico, y en el otro, obviamente, el haber mutilado parte de la capacidad potencial de generación de economía del Valle de Aridane, que es uno de los pulmones económicos privados de la isla, todavía no está plenamente recuperada. Y los otros aspectos de forma estructural, pues bueno, son circunstancias que arrastran desde hace mucho tiempo, sobre todo la evolución demográfica, la implementación de determinados modelos de desarrollo relacionados con la economía de servicios. Pues bueno, pues esos todavía pues prácticamente son idénticos de lo que hacían hace decenas de años. Si no me equivoco, en los primeros meses de este año, en el primer trimestre, la confianza empresarial por lo menos ha mejorado algo. ¿Por qué hubo mejores sensaciones en ese arranque de año? Hay que tener en consideración que el primer trimestre del año contiene lo que es la Semana Santa, y eso siempre y cuando haya incrementos en la cartera de pedido de las empresas del sector turístico, pues sale bien beneficiado. No es algo monopólico, única y exclusivamente de La Palma, sino es algo general a todas aquellas economías que se dedican al sector servicios, pero en este caso, de forma afortunada, pues La Palma también ha salido bien beneficiado. ¿Esa mayor confianza se ha traducido en La Palma en más tejido empresarial? Bueno, todavía falta algún número que otro para alcanzar aquellas cifras que teníamos en 2019 desde el punto de vista de las empresas registradas en la Seguridad Social, pero sí es cierto que al menos se han afianzado aquellas que se pueden plantear. Claro, este es el suelo. A partir de ahora, pues tal y como aparecía en el reportaje, de que sobre todo Portonao se pueda colocar en su capacidad potencial, pues obviamente las empresas de ese sector pues pueden volver a reaparecer y consolidar su permanencia en la economía y sociedad de La Palma. Y en cuanto al empleo, a las personas que están trabajando, ¿hay mayor estabilidad? Hay mayor estabilidad, lo que ocurre es que ahora hay un gran empleador que es la reconstrucción del volcán. Es decir, por eso decía que hay dos tipos de aspectos, uno coyuntural, en donde hay una circunstancia específica de reconstruir la isla de La Palma, sobre todo aquella parte destruida, pero falta la estructural, que es el incorporar tejido productivo sostenible, que no tiene por qué ser en el lugar de la erupción del volcán. Hay una circunstancia que informe a informe que trimestralmente presentamos, vamos demandando, que es que se cambie la morfología incluso poblacional y económica de la isla, en donde es cierto que hay una zona metropolitana circundante a Santa Cruz de La Palma que es potente desde la perspectiva de la economía pública sobre todo, y una economía privada importante en el Valle de Aridane, pero los dos nortes, tanto el que da al este como al oeste, pues obviamente ahí aparecen determinados tipos de fallas que tendrían que ser afrontadas. ¿Y con qué tejido sostenible del que apunta usted podría seguir creciendo La Palma, recuperándose? Bueno, recuerdo en enero del 2021 se presentó también por parte de esta empresa solicitud ya no solo de Fedepalma, sino también del resto de federaciones, incluso de la Cámara de Comercio, apoyado por el Cabildo, un plan de reactivación de la economía palmera. Y un eje fundamental es el turismo. No desde la perspectiva de replicar el mismo modelo turístico que se hace en otras islas, pero sí hay determinados tipos de proyectos de economía privada que podrían afianzar ya no solo demanda sino también población, y después obviamente pues aquellas infraestructuras de carácter público que de forma interminable aún no han sido finalizadas. Ahora mismo, ¿qué actividades están tirando del carro de la recuperación, más allá de la propia recuperación en sí como empleadora? La principal es la actividad del sector público, es decir, eso no se esconde a nadie, en donde las Islas Verdes tienen una proporción mayor que lo tienen el resto de las islas. Y después está el turismo, el comercio y, como no, la agricultura.
Y en el caso del turismo, vi también en el informe que la confianza dentro del sector turístico ha mejorado, pero todavía sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia. ¿Qué es lo que sigue lastrando al sector turístico en La Palma? La conectividad y la oferta, es decir, y además están íntimamente relacionadas, en donde no se sabe quién es la primera. La conectividad, se ha perdido algo de conectividad, incluso una vez finalizada la Semana Santa, de aquí al verano, pues hay determinados tipos de problemas que el propio sector ya ha denunciado. Y en el otro caso, pues la oferta, que como decía antes, hay parte de la oferta, por ejemplo la de Puerto Naos, que no está puesta en el mercado de forma operativa. ¿El turismo es el sector que arrastra un crecimiento más lento en la recuperación de la isla? Porque aparecen determinados tipos de lastres en donde se reproduce el mismo tejido existente. Tengamos en cuenta que tanto el turismo como la construcción son lo que se llama sectores de corto plazo, en donde son capaces en poco tiempo de generar mucha actividad y mucho empleo. Claro, si esas dos circunstancias las tienes relativamente ralentizadas, pues es donde más se nota. En aquellos otros sectores en donde hay mayor estrategia a medio y largo plazo, tal vez sean más estables, pero son también mucho más lentos. Hay otro sector que también fue muy castigado por la erupción volcánica, del que depende también una parte importante de la economía de La Palma, que es el sector primario. ¿Cómo marcha este sector? Bueno, en este caso, por fortuna, hay incremento incluso en lo que es el sector exportador por la puesta en circulación y por la cosecha, sobre todo relacionada con el plátano, en donde aparece ciertas mejoras. Pero su capacidad potencial, vuelvo a repetir, por haber sido lastrado por la erupción del volcán, pues todavía no está al mismo rendimiento que lo estaba en 2019. Estamos hablando, señor González, de la confianza, de las perspectivas de las empresas, pero y en cuanto al consumidor, al ciudadano o ciudadana de La Palma, ¿cómo está viendo el palmero y la palmera su economía? Pues hasta el mes de marzo bien, a partir del mes de marzo ya plantea serias dudas, y justamente porque la economía de la producción sí aparece desde el punto de vista de la oferta, la economía de la demanda aparece de la perspectiva de las rentas que tengamos en nuestros hogares, y las rentas que dependen en nuestros hogares aparece a través del empleo, y esas, pues hay circunstancias en donde hay ciertas mejoras, sobre todo son relativamente lentas, y eso lastra pues las expectativas de confianza positivas que puedan tener el consumidor en general. ¿Es viable que antes de que acabe este año La Palma haya recuperado los niveles económicos que tenía antes del volcán y antes de la pandemia, o queda mucho camino por recorrer? Antes de la pandemia seguro, antes del volcán es muy dudoso, simplemente porque no se reconstituida estructuralmente todo lo que ha sido destruido. Pues José Miguel González, economista, director de consultoría de Corporación 5, que es la empresa que se ha encargado de este informe de coyuntura económica sobre la situación de la isla de La Palma. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días.